En los anteriores videos habíamos visto sobre las fórmulas de Henderson-Hasselbalch y la fórmula de Henderson. Ahora vamos con dos ejemplos a demostrar que son matemáticamente equivalentes y que la fórmula de Henderson es bastante más fácil de aplicar. Vamos a tomar como valores de ejemplo los típicos valores que se reportan como normales a nivel del mar, es decir, una PCO2 de 40 y un bicarbonato de 24. Vamos primero con la fórmula de Henderson-Hasselbalch. Para determinar el pH tenemos que tomar en cuenta a 6.1, ¿sí?, más el logaritmo de la concentración de bicarbonato, que es 24, dividido para la PCO2, que es 40, multiplicado esto último por 0.03. El siguiente paso es 6.1 más el logaritmo de 24 dividido para 1.2, que es 40 por 0.03. Siguiente paso, 6.1 más el logaritmo de 24 para 1.2, 20, más el logaritmo de 20. El siguiente paso es 6.1 más el logaritmo de 20 determinado con una calculadora científica es de 1.3. Entonces 6.1 más 1.3 es 7.4. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la fórmula de Henderson. Entonces, para determinar la concentración de hidrogeniones, perdón, aquí hay un error. Concentración siempre se escribe con un corchete, ¿sí? Entonces, concentración de hidrogeniones es equivalente a 24 por la PCO2, que es 40, dividido para la concentración de bicarbonato, que es 24. Entonces, a pesar de que esto lo podríamos simplificar, no siempre va a ser posible. Entonces, vamos a sacarlo manualmente. 24 por 40 es 960. Esto dividido para 24, evidentemente nos va a dar 40. ¿Sí? Entonces hemos determinado hasta aquí la concentración de hidrogeniones, que es lo que pretende la fórmula de Henderson. Ahora lo tenemos que pasar a pH para interpretarlo como tradicionalmente conocemos de la concentración de hidrogeniones, es decir, expresada como el logaritmo negativo de su concentración. Recordemos que la concentración de hidrogeniones está dada en nanomoles por litro, ¿sí? Ahora tenemos que pasar de nanomoles por litro a moles por litro. ¿Cómo hacemos eso? Dividiendo la concentración que hemos obtenido para 1000 millones. Esos son 9 ceros, ¿no? Entonces 40 dividido para 1000 millones nos va a dar 4 por 10 a la menos 8. Esto ya es molar, ¿no? Moles por litro. Sería 40 por 10 a la menos 9, pero no se debe escribir un 0 a la derecha de otro número que no sea 0 cuando se habla de exponentes. Entonces, una vez que tenemos este número, que es 4 por 10 a la menos 8, que hemos obtenido con nuestra calculadora, vamos a tomar el logaritmo de esto. Y el logaritmo de esto nos va a dar 7.39. 7.39. ¿Sí? Realmente la calculadora va a decir que es menos 7.39, pero como recordamos, el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, entonces este símbolo lo vamos a interpretar como si fuera positivo, como si fuera más 7.39. Entonces vemos que de 7.4 a 7.39 son números muy similares. Si es que usáramos todos los decimales en todos los cálculos, estos deberían ser exactamente iguales, pero como vemos son prácticamente lo mismo. Ahora, las diferencias importantes. Usando la fórmula de Henderson-Hasselbalch, por un lado tenemos que primero calcular la PCO2 por 0.3 y llevarla a algún lado o apuntarla en un sitio o dejarla escrita en otra pantalla de una calculadora o llevarla a la memoria de la calculadora y luego escribir el número 24 para dividirlo para el producto de esta multiplicación, que en este caso es 1.2. Luego de eso tenemos que tomar el logaritmo y a eso sumarle el 6.1.
Esto implica varios pasos que no son precisamente lineales, en los que tenemos que retroceder para hacer una operación, dado que aquí el número para el que tenemos que dividir está compuesto por dos elementos, por la PCO2 y la constante. En cambio acá con la fórmula de Henderson podemos hacerlo todo linealmente. El 24 por la PCO2, eventualmente este producto para 24, y a este número que lo hemos obtenido, que es la concentración de hidrogeniones, lo dividimos para 1000 millones y sacamos el logaritmo. Son aproximadamente el mismo número de pasos, pero con la fórmula de Henderson podemos hacer todo linealmente sin llevar a la memoria ni tener que apuntar ningún número. Entonces a mí personalmente me parece bastante más sencillo. Por otro lado, la ventaja que ya se había discutido de lo que implica recordar 24 por PCO2 dividido para bicarbonato es mucho más fácil que recordar 6.1 más del logaritmo de la concentración de bicarbonato, esto dividido para la PCO2 que está multiplicada por 0.03, que es su constante de difusión. Entonces, por ser más fácil en la memoria y por ser todo un proceso lineal en la calculadora científica, yo favorezco a la fórmula de Henderson, pero realmente es un tema de preferencias personales. Ahora vamos a ver con un último ejemplo que las dos fórmulas son matemáticamente equivalentes. Ahora vamos a tomar una PCO2 de 60. Sí, una PCO2 de 60 y un bicarbonato de 28, como compensando parcialmente. Todo esto a nivel del mar, ¿no? Entonces, nuevamente, desde el punto de vista de Henderson-Hasselbalch, sería 6.1 más el logaritmo de 28 dividido para 60 por 0.03. Siguiente paso es 6.1 más el logaritmo de 28 para 60 por 0.03 es 1.8. Siguiente paso es 6.1 más el logaritmo de 28 para 1.8 es 15.555. El último paso es 6.1 más el logaritmo de 15.555 es 1.19, perdón. Entonces el pH será de 7.29. Ahora, desde el punto de vista de la fórmula de Henderson, para sacar la concentración de hidrogeniones multiplicaremos 24 por 60 y esto lo dividimos para 28. Entonces, 24 por 60 es 1440. Esto dividido para 28. 1440 para 28 es 51.42, obviando algunos decimales. Para llevar de nanomolar a molar, de nanomolar por litro a molar por litro, tenemos que, como decíamos, dividir 51.42 para 1000 millones, con lo cual obtenemos el siguiente número, 5.142 por 10 elevado a la menos 8. Y si este número le sacamos del logaritmo, nos va a dar menos 7.288, que como decíamos debemos de interpretar como que fuera más 7.288 porque es del logaritmo negativo. Entonces nuevamente vemos que estos dos resultados han sido muy similares, ¿no es cierto? 7.288 en comparación a 7.29, pero con las facilidades que ya se ha enfatizado para la fórmula de Henderson. Como digo, realmente esto es una cuestión de preferencia, se puede hacer con cualquiera de las dos fórmulas, ninguna es incorrecta, ambas son correctas porque derivan del mismo proceso y de los mismos elementos, pero probablemente la fórmula de Henderson sea más fácil de recordar y de aplicar. Eventualmente seguiremos en otros videos con otros ejemplos y seguiremos profundizando en el estudio del equilibrio ácido-base.